Representante a la Cámara por Antioquia, Margarita María Restrepo, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un saludo para todos los integrantes de la mesa de trabajo y para todos los radioescuchas. Bueno, nos prometieron que en este fin de semana nos devolvían a los niños y a las niñas que tenían reclutados. ¿Qué pasó, señora representante? Una vez más, doctor Fernando, se burla del pueblo colombiano las FARC. Se burla del pueblo colombiano el gobierno nacional, que definitivamente estoy absolutamente convencida que es cómplice de los narcoterroristas de las FARC, intentando invisibilizar este delito. Están desconociendo la institucionalidad. El gobierno definitivamente abusa como la peor de las dictaduras, de la confianza y del pueblo colombiano. Han entregado 13 niños hasta el momento. Quiero recordarle que dentro de los acuerdos de La Habana hay un artículo en el que dicen que los irán desvinculando poco a poco. No hay protocolo, y si hay algún protocolo es absolutamente misterioso y oculto para los colombianos. Los niños no son sapos que nos podemos tragar, y los niños no son motivo de burla, como fue motivo de burla para el señor César Gaviria hace pocos días. Entonces, ellos han intentado manipular las cosas de esta manera. Se desconocen los protocolos y yo no sé si es que nos piensan entregar los niños, los más de 3.000 niños que tienen reclutados de 8 en 8. ¿Durante cuánto tiempo y cada cuánto nos los van a entregar? Esto es una vulgar burla, doctor Fernando. Celebro profundamente la llegada, la desvinculación de esos 13 niños que han entregado hasta el momento. Pero no son 13, les quedan faltando más de 3.000 niños. Y esto no son cifras que yo me esté sacando de debajo de la manga, doctor Fernando. 11.556 hechos delictivos relacionados con el reclutamiento de menores está investigando hoy por hoy la Fiscalía General de la Nación. La misma Fiscalía calcula que al menos 27.500 niños y niñas fueron reclutados desde 1975, pero ONGs internacionales hablan de 20.000 niños. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dice que se han reincorporado, han rescatado, han desvinculado a 6.000 niños. Hay más de 7.500 miembros de las FARC hoy por hoy, y según los estudios, 3.000 de esos 7.500 miembros son menores de 18 años. Según la misma UNICEF, que ha sido tan prudente en este tema, la FARC ha reclutado un niño diario desde el 2016, pero tenemos testimonios aberrantes en los que algunos niños cuentan cómo les ponían cuotas de 10 niños semanales para reclutar ellos mismos, porque entre los niños se reclutan más fácil ellos mismos. Entonces, doctor Fernando, a mí me parece que este no es un sapo que nos vamos a tragar, ni nosotros ni la comunidad internacional. Claro que la comunidad internacional está lista a tragarse ese sapo y cualquier otro, porque mientras la violencia sea en otra parte no les importa. Ahí están los noruegos, que hablan de los premios Nobel de la Paz y de la paz por encima de todo, y promoviéndonos la guerra aquí en Colombia, y promoviéndonos la violencia, y promoviéndonos estos oprobios. Están listos a tragarse ese sapo y cualquier culebra venenosa. No les importa, con tal de que sea aquí. Pero Eso la sí, Corte... que no se roben un niño en Noruega, ¿no? Que no se roben un niño en Noruega para que usted vea lo que le pasa. Se le viene el mundo encima al que haga eso. Que se roben los niños colombianos. Eso no les importa a los noruegos. Pero la Corte Penal Internacional, doctor Fernando, no va a ser tan benévola como ellos piensan. De hecho, acaba de proferirse una sentencia de 24 años de cárcel a un ex general de la antigua Yugoslavia por haberle documentado y comprobado el caso de un solo niño. Le dieron 24 años de cárcel por el reclutamiento de un solo niño. Aquí tenemos documentados más de 6.500 casos. Más de 6.500 casos documentados y no pasa nada. Devuelven 11 niños y esto es la fiesta y esto es la algarabía. Y yo le pregunto, ¿dónde están esos niños? ¿Cuánto les han dejado en libertad y en tranquilidad para contar qué fue lo que vivieron?
porque uno de los elementos fundamentales para dejar atrás estas cargas psicológicas es poderse extrovertir sobre ellas y poderlas contar y que alguien los escuche y que les tiendan la mano. ¿Quién tiene esos niños? Doctor Fernando, ese es uno de los grandes misterios. Además de eso, según estudios propios realizados, lo que los narcoterroristas de las FARC pretenden, con complicidad del gobierno nacional, es simplemente cambiar los niños de bolsillo, abusando y usando organismos internacionales como la Cruz Roja. Porque de hecho, una de las pruebas es que están desconociendo la institucionalidad colombiana. Al desconocer al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar como el organismo idóneo para recibir estos niños. De hecho, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tiene experiencia con más de 6.000 niños que ha recibido de distintos procesos y en los últimos 6 años, en los últimos 5 años, más de 6.000 niños. Entonces, aquí nos piensan meter, como se dice vulgarmente, gato por liebre. ¿Quiénes son los niños que están desvinculando? No conocemos, sé y soy consciente, y todos los colombianos somos conscientes, que hay que protegerles la identidad, pero necesitamos no conocerlos físicamente, pero sí poder cotejar que esos niños que están entregando coinciden con los niños que están reportados como reclutados en la unidad de víctimas, con los niños de esas 11.556 investigaciones que hay en la Fiscalía abiertas hoy por hoy. Y eso no lo estamos pudiendo tener. Aquí, es más, doctor Fernando, dígame usted cómo sabemos que efectivamente devolvieron 13 niños. Con narcoterroristas tan sanguinarios como las FARC, no podemos darnos el lujo de entrar a cometer actos de fe. Aquí con los niños no hay actos de fe. Todo Estado, y no me voy a cansar de repetir esto, doctor Fernando, según la ONU, todo Estado que no sea capaz de garantizar el libre desarrollo y la seguridad de los niños es un Estado que no es viable. Según eso, Colombia es un Estado que no es viable. Según esas operaciones aparentes y de todo ese circo que han montado, ¿cuántos niños y cuántas niñas entregaron? Y si esas niñas que han entregado han sido examinadas por médicos para que nos digan si fueron violadas y si quedaron embarazadas alguna vez. Doctor Fernando, no tenemos ningún conocimiento de los niños, lo han manejado con mucho sigilo, pero le recuerdo que según varios estudios, entre ellos del investigador Luis Andrés Fajardo de la Universidad Sergio Arboleda, el 98% de los niños que han sido reclutados fueron abusados sexualmente, indistintamente de su sexo. La UNICEF, incluso hoy por hoy, que vuelvo y digo, ha sido más benévola de la cuenta y más prudente de la cuenta con estos narcoterroristas, se ha dicho que el grupo narcoterrorista de las FARC es la organización más grande con niños reclutados en el mundo. En el mundo. De manera que ni siquiera Boko Haram, la de Nigeria. Ni siquiera Boko Haram. El 47% de las filas de los narcoterroristas de las FARC está compuesta por menores de 18 años. Bueno, pero entonces dicen que devuelven 13. Nadie los ha visto. Nadie sabe si son hombres o mujercitas. Nadie sabe qué había pasado con ellas. Pero qué espectáculo hicieron, ¿no? ¿Cuánta prensa le gastaron? ¿Cuánta publicidad a la devolución de los niños? 13 de miles que tienen las FARC metidos entre sus llamadas filas, entre sus grupos delincuenciales. Inaudito, pero entonces ahora a los niños los van a seguir reclutando el ELN, las BACRIM, porque esta es una tragedia que sigue, representante. Esto se montó ya como un negocio establecido. ¿O usted qué sabe en Antioquia y en los demás lugares de Colombia qué está pasando con los niños campesinos? Esa es una de mis mayores preocupaciones, porque en las mismas ciudades están reclutando a los niños. Pero además, el hacer esto de esta manera tan clandestina, recordemos que hace 15 días incluso denunciamos que en el Putumayo se estaban entregando a los niños, los estaban dejando tirados en orfanatos y en iglesias, para tratar de disminuir su responsabilidad, pero también recordemos que hace un mes aproximadamente el canal RCN
presentó un video en el que 13 menores enterraban a a 5 de sus compañeros menores también. Entonces aquí hay muchos riesgos. El primer riesgo es que ellos, por tratar de invisibilizar el delito, asesinen a estos niños. El segundo riesgo es que al no garantizarlo y hacerlo de una manera tan clandestina, sin ningún tipo de protocolo, sin ser de frente a los colombianos y, como decía usted hace unos minutos, públicamente, eso va a permitir que estos niños sean víctimas, sean presas fáciles de tanto de la delincuencia común como de otros actores armados al margen de la ley. Y además de esto, me preocupa muchísimo que el delito de reclutamiento de menores es el delito que la mayor causa de desplazamiento en el país, porque los padres se mueren del miedo de que vuelvan por sus otros hijos o que incluso los maten a ellos. Entonces se van a otras partes. Si este proceso no se hace de una manera transparente, es imposible volver a encontrar las familias de esos niños, que es una de las grandes mentiras que le está diciendo el gobierno nacional a los colombianos. Los colombianos no somos tan ignorantes ni tan bobos. Exigimos respeto a nuestra inteligencia, a nuestra sensatez. Por eso, doctor Fernando, mi mayor motivo para invitar a todos los padres de familia colombianos, a todos los que tenemos el privilegio de haber experimentado el milagro de ser padres, que votemos por el no. No podemos permitir que nuestros hijos sean los siguientes. No nos podemos creer seguros en las ciudades, porque este fenómeno es un fenómeno mutante y ya trascendió del campo a la ciudad. Esos niños, esos más de 3.000 niños que hoy por hoy tienen reclutados, el mayor grupo reclutador del mundo, el segundo cartel de drogas más grande del mundo y uno de los grupos más sanguinarios del mundo, no puede quedar impune. Los colombianos tenemos que entender que esos 3.000 niños son nuestros, es nuestro presente, es nuestro futuro. Si queremos ser un Estado viable, cada padre de familia le pido que vote por el no a entregar a nuestros hijos, por el no a entregar nuestro futuro, por el no a perder la esperanza de que los niños colombianos salgan adelante. Representante, usted dijo una cosa sencillamente aterradora, pero que es verdad porque la prensa inclusive lo repite y lo repite una y otra vez. En estas ollas aterradoras, inmundas, de los llamados hombres de la calle o habitantes de la calle, que no son otra cosa que el detritus que deja el narcotráfico. Esto es obra de las FARC en las ciudades. Está dicho que a cada rato llegan niñas drogadas, las meten allá, las prostituyen, les enseñan a repartir más droga. Esto está en las ciudades, representante Margarita María. Esto no hay que pensarlo en el Guaviare ni en el Putumayo, que quedan muy lejos, que debieran en nuestros afectos de estar metidos en nuestro corazón, pero no lo están, desgraciadamente. Pero ya en las calles de Bogotá tenemos secuestros, es decir, reclutamientos de niñas que se llevan a esos sitios aterradores para hacer con ellas lo que sabemos que hacen con ellas. ¿No vamos a abrir los ojos? ¿No va a ser esto suficiente para votar por el no y para salir al rescate de esa gente? Que esto es un fenómeno creciente. Y esto no es de Bogotá, esto es en Medellín, esto es en Cali, esto es en Pereira, esto es en todo el país. Representante Margarita María Restrepo. Doctor Fernando, es tan aterrador que le voy a hablar con nombres propios. En Medellín hay un barrio que se llama Nuevo Jerusalén. En Nuevo Jerusalén reclutan los niños y las niñas y los entrenan en la cancha de fútbol. Los adoctrinan y entrenan con ellos las Bakrim. A plena luz del día, inician este proceso con el himno de las FARC. Todos los días del entrenamiento empieza poniendo el himno de los narcoterroristas de las FARC. Hacen entrenamiento físico y hacen entrenamiento de adoctrinamiento. Adicional a eso, cuando los narcoterroristas necesitan engrosar sus filas, llaman a estos comandantes urbanos y les piden 15 niñas, 10 niños. Cada niño tiene un precio. Las niñas vírgenes
son las más costosas. Entonces, doctor Fernando, esto está pasando aquí en Medellín. Y así tengo documentados varias regiones del país. Entonces, yo sí invito a todos los padres de familia, como le decía anteriormente, a que se pongan la mano en el corazón y piensen que lo que se está jugando aquí es el presente del futuro de Colombia y de los hijos de cada uno de nosotros. Yo siempre he dicho que esta batalla, que esta lucha la doy por mis hijas y los hijos de todos los colombianos. Y por eso quiero que cada colombiano haga esta causa suya. Ni usted, ni yo, ni ninguno de nuestros oyentes hubiera podido soportar la pena de que se nos hubieran robado una hija con estos propósitos y la hubieran convertido en la que la convierten estos malditos de las FARC. Eso no es posible, eso no lo podemos soportar. Solamente votemos no a estos sinvergüenzas que en esas 297 páginas no piden perdón por haberse robado un niño, por haber prostituido una niña, por haber hecho abortar a una criatura de estas. Nunca en esas 297 páginas hay una palabra de perdón, señal de que van a seguir exactamente con las mismas, ya convertidas, como dijo Andrés Pastrana, no en las FARC con brazalete, sino en el mayor cartel de la droga, de la corrupción, de la putrefacción del mundo. Representante Margarita María Restrepo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctor Fernando, y una vez más le digo que lo admiro profundamente y que este espacio que usted nos da a todos los colombianos va a ser la evidencia a futuro de que advertimos lo que se venía, de que no vendiéramos nuestras conciencias y que trabajáramos todos juntos por Colombia. Muchísimas gracias, representante, muchísimas gracias. De manera, queridos oyentes, que hay más de 3.000 niños de las FARC en las filas de las FARC. ¿Cuántos niños y niñas se han robado lo que llaman los habitantes de la calle? ¿Cómo viene creciendo este fenómeno? ¿Cómo empiezan? Por drogarlos clandestinamente, a la fuerza, los vuelven en animalitos y se los roban. A los hijos suyos les puede ocurrir esto. O a esto le hacemos frente con un no rotundo o estamos perdidos. Porque las FARC no piden perdón por esto. Los narcotraficantes. Sí, eso es lo peor. Ellos no piden perdón. Ellos dicen que rescataron a esos niños de una sociedad injusta. Claro. Encima, una sociedad injusta que seguramente drogó la sociedad injusta. La drogamos entre ustedes y nosotros, queridos oyentes. Las drogaron las FARC para convertirlos en animalitos que siguieran drogando a otros y para seguir multiplicando su negocio infame. Más de 3.000 niños están en las filas de las FARC. Devolvieron 13. Se los entregaron a la UNICEF en un espectáculo sin nombre. Ahí no se sabe quiénes son los niños, ni las niñas, ni qué pasó con ellos, porque la UNICEF y la Cruz Roja son grandes alcahuetas de este fenómeno que la Corte Penal Internacional castiga con años de cárcel al que le prueben un solo acto de reclutamiento. Y aquí vamos en cuántas decenas de miles de reclutamientos por parte de las FARC que estamos dispuestos a perdonar sin que ellos pidan perdón. Y estamos dispuestos a condonar con una amnistía y un indulto porque estos son delitos conexos con el delito de rebelión. Para uno rebelarse necesita prostituir a las niñas de los campesinos. Hágame el favor. Hágame el favor. Margarita María Restrepo, representante a la Cámara por Antioquia, en defensa de todos los niños de Colombia, de los suyos, querido oyente, de sus sobrinos, de sus sobrinas, de sus nietos, de sus nietas, estaba en la hora de la verdad. Son las 8 de la mañana, 4 minutos.